Si les parece, vamos iniciando con esta charla en favor de los que ya se conectaron. Son ya las 10 en punto y se está conectando eh, bastante gente muy rápido. Y antes que nada, pues buenos días. Esperamos que todos ustedes estén bien de salud junto con sus familias. Y sin duda les queremos agradecer el tiempo que se toman con esta charla relativa a consideraciones iniciales del paquete económico 2021 en la parte relativa a la miscelánea fiscal. La verdad que este nuevo entorno que estamos viviendo, pues ha creado un paradigma. Ahora la tecnología, claramente entramos un immersion muy rápido y pues nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad, ¿no? Entonces, por ahí les pido una disculpa si oyen a mi perro o si oyen ahí algún ruido, porque ahora estamos trabajando en casa, yo creo que más, igual que ustedes, más que antes, pero pues hay ciertos inconvenientes. Buscaremos durante este periodo de aprobación de la iniciativa estar muy cerca con ustedes. Vamos a empezar a hacer análisis con mayor profundidad en la medida que vayan avanzando estas iniciativas. Como todos ustedes saben, el pasado 8 de septiembre se sometió ante el Congreso de la Unión el paquete económico, donde se integran pues, criterios generales que regirán la política económica de nuestro país, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, la ley de derechos y la miscelánea fiscal, ICR, IVA, Código Fiscal, IEPS, ¿no? Entonces, nuestra intención es pues, platicar brevemente de estos cambios, para lo cual, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, me da mucho gusto presentarles a nuestros panelistas. Como les decía, mi nombre es Óscar Ortiz, soy el socio líder de Impuestos y Servicios Legales en Iguay, México y Colombia. Nos acompaña en el panel Rodrigo Ochoa. Rodrigo es nuestro socio líder de la Consultoría Fiscal de Negocios. Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, Óscar. Tere Rodríguez, nuestra socia de impuestos indirectos, que ahorita conecta ahí su cámara. Como les decía, como estamos en vivo, la tecnología siempre hace las suyas, pero en breve está con nosotros Tere. Jorge Libreros, es nuestro socio de controversia y litigio fiscal. Bienvenido, Jorge. Gracias. Y Manuel González también nos estará acompañando, socio de controversia y litigio fiscal, haciendo pues algunos comentarios. Como ustedes saben, este primer paquete pues trae varias reformas, varias iniciativas en materia de código. Me parece que es lo más sustancial, pero pues ya estaremos platicando de ellas en el transcurso de esta breve charla. ¿Sí Buenos comenzamos? días. Buenos días. Bienvenida, Tere. Si cambiamos a la siguiente lámina, esta es nuestra agenda. La idea es que cubramos en los siguientes minutos, platiquemos un poco de las generalidades del paquete económico, puntos relevantes en materia de ICR, aspectos de IVA y EPS, Código Fiscal de la Federación y por favor ahí en esta aplicación, si también tienen alguna inquietud, alguna duda, la idea es que a ver si el tiempo nos da, vayamos recopilando algunas preguntas de ustedes y tratando de dar respuestas al final. Si no diera, si el tiempo se nos agotara por circunstancias que así es, a veces nos emocionamos hablando, no se preocupen, las vamos a considerar las preguntas y crearemos un micrositio en nuestra página de EY donde estará este video grabado, donde estarán los materiales, nuestros alerts y todo el material que estaremos, digamos, elaborando de análisis más profundo en el transcurso de este proceso legislativo para la aprobación de nuestra reforma. Si pasamos a la siguiente, por favor. Pues muy bien, una de las cosas importantes que estamos viendo y como ustedes saben, en términos generales, el planteamiento del gobierno en materia de política de gasto, en política tributaria, sigue siendo consistente con el discurso hecho desde el inicio de la administración. Básicamente se basa en dos ejes fundamentales. No habrá nuevos impuestos ni se aumentarán los actuales. ¿Y qué creen? Pues no hubo esto, no hubo ni nuevos impuestos ni se incrementan los actuales. Hay una serie de acotaciones muy de control, muy de fiscalización que vamos a platicar con ustedes, pero por lo menos en esta parte no vemos que están respetando este discurso inicial.
El segundo eje, si recuerdan, va muy orientado a combatir la evasión fiscal, la corrupción, como uno de los males para el ejercicio eficaz del presupuesto. Claramente estos puntos se ven reflejados en el paquete económico del 2021. En este paquete económico vemos reflejados una política de gasto público conservadora, una política tributaria orientada a evitar evasión fiscal. Y es importante destacar que no se incluye ningún nuevo estímulo para fomentar la actividad económica, algo que hemos querido observar en los diversos decretos, en los cambios en materia fiscal, algo que venga a dar estímulo para fomentar la actividad económica. Pues por lo menos hasta ahora pues no se muestran estos cambios o esta necesidad que se ha hecho patente, y sí se muestra un mayor control y supervisación de la fiscalización, ¿no? Los ejes de este paquete de iniciativa de la miscelánea fiscal tal vez los podemos resumir en tres: simplificación administrativa con el objeto de normar el actuar y evitar corrupción; gestión y eficiencia tributaria. Está muy alineada a la confianza del contribuyente. Si recordamos esto de la confianza ciudadana, partiendo que se está cumpliendo adecuadamente, se va a llevar una adecuada gestión. Y lo que sí vemos muy impregnado, el uso de la tecnología como un mecanismo tanto de control como de comunicación. El tercer eje tiene que ver con la evasión y elusión fiscal como eje, donde la idea es que se fortalezca la vigilancia sobre ciertas transacciones, y vamos a ver ejemplos como la fusión y escisión, transmisión de pérdidas indebidas, devoluciones de impuestos. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar viendo. Como no hay nuevos estímulos, básicamente los que teníamos de diésel, biodiesel, transportistas, la exención del derecho aduanero de gas, les diría que básicamente las tasas de recargos prácticamente se mantienen igual respecto al 2020. Y en relación tal vez a la tasa anual de retención aplicable a los intereses donde retienen las instituciones que conforman el sistema financiero, si se acuerdan, era el 1.45. Esta sí se disminuye en el 0.97%, pero su disminución más bien viene dada porque se aplica una fórmula en función de la tasa y la inflación. Entonces bajamos la retención que nos hacen sobre los intereses de 1.45 a 0.97%. Este es el contexto de las premisas de la miscelánea. Si pasamos a la siguiente. Aquí estamos viendo pues, los principales indicadores. Pues, si recuerdan, se había aprobado para el 2020 un crecimiento del 1.5, 2.5 del PIB. La verdad que vamos a terminar en un menos 8%, o sea, hijo, sí creo que esto es histórico. Pues no es para menos la situación que estamos viviendo, ya llevamos seis meses prácticamente de pandemia. Sin embargo, para el 2021 se está viendo una mayor aceleración, eso es lo que se espera, y se está esperando un 4.6. Si ven en el tipo de cambio, me voy a los principales tipos de cambio promedio, más o menos se mantiene cierta estabilidad. Se piensa cerrar con 22 pesos, perdón, por dólar, para terminar el 21 con 22.21. La tasa de interés de 5.3, que se espera terminar de CETES, la tasa de interés CETES en 5.3, espera para el próximo año el 4%. Si hemos visto un descenso en las tasas de interés, los ingresos tributarios también hay un aumento de 3.2 billones a 3.5. Básicamente hay un incremento en impuestos sobre la renta importante, y yo creo que mucho corresponde a lo que estamos viendo. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Este es parte del proceso que se va a llevar a cabo el proceso legislativo para la aprobación del paquete económico. Inició, como les comentaba, el 8 de octubre, cuando se sometió este paquete al Congreso de la Unión. Se espera que el 20 de octubre sea aprobado por la Cámara de Diputados, para que entre a la Cámara de Senadores y estos tengan hasta el 31 de octubre para su aprobación, y que entre en vigor el 1 de enero. Ahora, como saben ustedes, durante todo esto se pueden hacer varias discusiones, puede haber inclusiones, puede haber periodos extraordinarios,
pero básicamente este sería, digamos, que el panorama en términos, digamos, planos que correría esta propuesta del paquete económico 2021. Si pasamos a la siguiente. Y ahora muy bien, para entrar en materia de impuestos sobre la renta, yo les decía que la verdad, pocos cambios en materia de ICR, sobre todo siguiendo la premisa de que pues, no hay nuevos impuestos ni incrementos a los actuales, por lo que brevemente le pediré a Rodrigo Ochoa pues, que nos explique estos cambios en materia de renta. Si bien había algunos cambios que se venían esperando y se hizo mucho ruido antes de que se sometiera este paquete, si se acuerdan, el tema de la herencia, que hemos estado viendo que en algunos países de Europa, en Sudamérica, se están hablando de impuestos al patrimonio, impuestos patrimoniales, pues en este primer paquete no viene, o sea, no estamos exentos que después por ahí pueda salir algo, pero por ejemplo eso esta norma o esto que se venía platicando no viene por lo menos en este primer paquete, pero sí vienen algunas normas muy orientadas a temas en general de donatarias y que me parece ahí, Rodrigo, que en afán de dar una mayor transparencia a las actividades que realizan, un poco seguir cuidando que estas donatarias cumplan con todos los requisitos para que no haya fines de lucro. Me parece que por ahí se están guiando estas normas. Pero ahí nos interesaría, Rodrigo, ¿qué cambios tú viste que se incluyeron en la reforma en materia de donatarias? Claro que sí, Oscar. Y como bien lo comentas, yo creo que hay un tema bien importante, Oscar, dentro de todo esto, ¿no? Sí nos faltaban, y yo creo que todos estábamos esperando también reglas que aclararan el régimen fiscal o sea, el régimen de paraísos fiscales, o sea, faltan reglas de eso, faltan reglas de esquemas reportables, faltan reglas de declaración informativas y yo creo que esto sí va a ser necesario para esta seguridad jurídica que necesitamos como contribuyentes, ¿no? Y también para la simplificación fiscal. Al final del día, como lo comentas, yo creo que la mayor parte de la ley del ISR y de los cambios se centran justamente en eso, en una de las líneas estas fundamentales que era evitar la evasión y la elusión fiscal. En realidad muy centradas, yo creo que abusos que se prestaban dentro del título 3, que es el régimen de personas morales con fines no lucrativos, pero también un poco tratando de encaminar todas estas reglas a ver los fines, ¿no? De esos recursos, en qué se utilizan, y sí, creo que hay cambios muy relevantes, porque luego pensamos, donatarias, quién sabe si me aplique, pero no, yo creo que muchas empresas tienen empresas del sector que se dedican a ciertos fines y hay que estar revisando, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Oscar, se propone que ciertas instituciones que estaban dentro del título 3 ahora cuenten con autorización para recibir donativos deducibles, como pueden ser las sociedades de investigación científico-tecnológica o que otorguen becas, o todas estas sociedades que se dedican a la investigación y preservación de la flora y fauna. Este tipo de sociedades van a tener que contar con una autorización. Oye, importante, de aquí al cierre del año van a tener que obtenerla. De no hacerlo, hay un transitorio que prácticamente lo que te dice es dejas de ser título 3 a partir del 2021 y en el 2020 vas a tener que determinar tu remanente distribuible. Recuérdense que estas empresas pagan y contribuyen al impuesto sobre la renta, determinando un remanente distribuible sobre los gastos prácticamente no deducibles de dichas entidades. Siguiendo en esta misma línea, lo que dicen es, oye, necesito que cualquier gasto, cualquier erogación realizada por esta entidad se emita con un CFDI, con un comprobante fiscal digital y por internet, y si no lo haces, pues, ¿qué crees? Eso también va a ser remanente distribuible. Algo importante nada más aquí aclarar es, parece que no solo van detrás de eso, también van detrás de que cualquier gasto que exceda los 2,000 y no lo hagas con transferencia, también dicha erogación podría ser remanente no distribuible. Entonces hay que tener cuidado hoy en día de las reglas. Si seguimos adelante en la presentación. Otro de los cambios, y yo creo que ahí es donde empiezas a ver también las restricciones y el combate a la evasión, es
que al final del día están buscando una regla o están poniendo una regla antiabuso, que las donatarias que obtengan ingresos ingresos distintos de su actividad autorizada, y estos ingresos no sean para los fines de la actividad y excedan en más de un 50%, van a perder su autorización. Entonces, si ven, están restringiendo el actuar de estas entidades y que se centren en su actividad principal. Ahora, algo importante es, están yendo mucho más allá, porque como lo comentaba Oscar, están buscando requisitos y obligaciones para controlar y transparentar justamente el destino de los recursos. ¿Qué está pasando? Si tú pierdes tu autorización, lo que quieren, y esto está muy grave, pero es que transmitas la totalidad de tu patrimonio a una sociedad o a otra donataria, o sea, a otra donataria que cuente con la autorización. Sí son reglas que hay que prestarle atención y sobre todo al que puede tener este tipo de sociedades, ¿no? Hay un cambio también relevante, están realmente precisando cuáles son las causales y el procedimiento para revocar la autorización. Nuevamente, como les comentaba, el perder la autorización se vuelve un tema bien relevante porque deberán aportar a otra sociedad donataria todo su patrimonio. Eso es prácticamente, Oscar, lo que hay con respecto a todo el título 3 y régimen de personas con fines no lucrativos. Muy bien, Rodrigo. Oye, y también en el tema, pasando a maquiladoras, vimos que se hacen algunas precisiones que en principio me imagino que tratan de aclarar la metodología aplicable en temas de precios de transferencia, ¿no? Ahí, ¿cuál es tu opinión? ¿En qué sentido vienen estos cambios o estas aclaraciones que se hacen en materia de maquiladoras, Rodrigo? Fíjate que algo muy importante, Oscar, sí nos alarmó originalmente en la propuesta original que se mandó, y venía una redacción que no sabíamos qué era específicamente lo que buscaban las autoridades con el cambio. Pero ya con lo que quedó en la última Gaceta, la verdad es que lo que proponen es un ajuste que para nuestro parecer era algo que ya estaba claro. Buscan aclarar que las empresas maquiladoras deben aplicar la metodología del Safe Harbor o un acuerdo anticipado de precios de transferencia, un APA que deben de pedir a las autoridades fiscales. Yo creo que esto estaba claro desde antes para nosotros, pero se ve que hubo algunos abusos o alguien lo estaba interpretando diferente y hoy en día nada más lo están aclarando que las empresas deben aplicar modificando la redacción del tercer párrafo del 182. Entonces, la verdad es que es una mera aclaración, Oscar. Ahora bien, y yo creo que algo importante que no solo es para maquiladoras, sino también para el tema de precios de transferencia, y esto a lo mejor está más en el código que en renta, pero que también es algo bien relevante. Como saben, las autoridades fiscales han estado auditando constantemente a las empresas con temas de precios de transferencia. Pues, ¿qué creen? Ahora proponen cambios encaminados a considerar como graves el incumplimiento de las disposiciones de precios de transferencia. Y por poner otro ejemplo, proponen eliminar la reducción de las multas del 50% cuando sea en materias de precios de transferencia. Y también piden que garantices y pagues los créditos fiscales derivados de revisión en esta materia. Entonces, sí, aun y cuando son cambios en el código, pues son cambios que afectan a cómo estamos determinando y cómo estamos prestando atención a los temas de precios de transferencia para las empresas. Como te comentaba, Oscar, yo creo que las auditorías están siendo muy constantes en esta materia y esto simplemente agrava la situación. Como se dice a veces, y me parece que es aplicable para las donatorias a veces justos por pecadores, pero pues cuando se hacen ciertas cosas, pues ahí la autoridad acota los temas, ¿no? Claro, oye, claro. Si pasamos a la siguiente, oye, un tema que por demás preocupante, y esto ya venía en parte desde la reforma 2020, si recordamos, fueron los nuevos supuestos de responsabilidad solidaria, ¿no? Y en lo mediático, pues se ha convertido realmente en un gran tema, ¿no? Vemos que nuevamente en esta iniciativa 2021, pues se adicionan supuestos que me parece que hay que tomar muy en cuenta, que hay que estar muy alertas, porque pues claramente el cumplimiento de los ordenamientos fiscales, sin duda es relevante, pero cuando estamos hablando delito fiscal, delito penal, responsabilidad solidaria, hijo, toma un revuelo muy particular. Aquí en este sentido, Rodrigo, ¿qué es lo que viene en materia de responsabilidad?
solidaria que se está ajustando. Fíjate que hay un tema que nos preocupa muchísimo, Oscar. Vemos un cambio encaminado a que una empresa en México, una empresa, un EP, cuando realizas operaciones con tu parte relacionada residente en el extranjero y en virtud de que esas operaciones se puede considerar que ese residente en el extranjero tiene un EP, ¿qué crees? Tu empresa mexicana vas a tener una responsabilidad solidaria limitada a las operaciones por las cuales realizan que hubieran causado el EP, nada más. Pues imagínate, o sea, de por sí hay inclusive cuando alguien tiene un EP, pues está la cuestión de cuánto es lo que se le puede asignar ese EP y cuánto es las operaciones que realmente realiza en México. Entonces, esto va encaminado desde mi punto de vista a querer recaudar cuando los residentes en el extranjero obtienen ingresos y no reconocen ese EP en México, y que la forma de recaudar del SAT sea mucho más expedita y sea mucho más directa a la empresa mexicana que realiza operaciones con ellos. Esto es muy relevante porque no solo afecta a las maquiladoras, que tiene al principal, pero también a todas las empresas que tengan una relación con su casa matriz, que pudiera haber o crearse un establecimiento permanente, pues tendrían una consecuencia de ser responsables solidarios, y ahora sí podemos ver a la autoridad fiscal yendo detrás de las empresas mexicanas y no del extranjero, que era lo que en su principio debería de ser, ¿no? Claro. No, pues sí, es delicado y me parece que es un tema que hay que estar monitoreando y revisando porque pues muchas a veces transacciones sin querer pues caemos en ciertos supuestos y hay que vigilarlos. Y por último, no sé si algún comentario tengas en esto de materia de multas, ¿no? Empresas de transferencia que también hay hubo una Sí, es justo lo que acaba de comentar hace un momento. Sí. En realidad es el tema del incumplimiento de las disposiciones de precio de transferencia, claro, contenidas en la ley del ISR, Oscar. Entonces es justo el cambio de precio de transferencia a tener déjame decir, un castigo mayor a cualquier auditoría que se haga con respecto a ese tema en particular. Yo creo que nada más ahondando en algo de la responsabilidad solidaria y también a otros cambios que ocurrieron en el código que afectan a la ley de renta, es con relación a la transmisión indebida de las pérdidas, ¿no? Fiscales. Como sabíamos, ya había un artículo que trataba de presumir cuando había una transmisión indebida. Están aclarando ciertas cosas para decir que en realidad es el derecho a la disminución. Parecería que se limitaba a quien transmitió las pérdidas cuando realmente el que se beneficiaba es el que las usaba, y simplemente están aclarando ciertas cosas, ¿no? Y también se adicionan ciertas aclaraciones para esta transmisión indebida del derecho, para que el contribuyente pueda desvirtuar cuando hizo algo por un efecto económico y no por un beneficio fiscal. Entonces, sí hay ciertos cambios que nuevamente son del Código Fiscal de la Federación, pero que afectan a todo este tema de que cuando una empresa hace una reestructura o hace una reorganización, transmite pérdidas, y que esto podría presumirse por la autoridad fiscal como un acto indebido. Entonces, eso es otro de los temas que conforme al código hay que prestar atención. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Si pasamos a la siguiente, ahora en materia, como les decía, en renta, pues si ven pocos cambios, pero algunos muy medulares, estos últimos, sobre todo que comentó Rodrigo. Y en materia de IVA también muy similar, ¿no? Pocos cambios muy dirigidos a mayores controles que conlleven una mejor fiscalización. Y ahí le pediría, si pasamos a la siguiente, a nuestra socia Tere Rodríguez, socia a cargo de impuestos indirectos, que nos pudiera hacer algunos comentarios, porque como saben, en materia de IVA, pues se han establecido ciertas obligaciones, sobre todo por servicios que se proporcionen a través de aplicaciones, contenidos digitales, redes, lo que vemos de video, música, juegos, a residentes en el extranjero, ¿no? Donde estas obligaciones pues también traen aparejado inscribirse al RFC, designar representantes, pero en este sentido, Tere, ¿cuál es desde tu óptica, porque y ahí hicieron algunas inserciones, cuáles son los cambios principales en materia de IVA que afectan a residentes en el extranjero que presten este tipo de servicios digitales a usuarios mexicanos? Hola, Oscar. Pues como bien comentas, en realidad hay pocos cambios que se proponen a la ley del IVA. La mayoría justamente están enfocados a estas nuevas disposiciones en materia de economía digital.
Y como sabemos, bueno, estas disposiciones entraron en vigor el 1 de junio de 2020 y lo que se ha visto es que han habido, digamos, pocas empresas extranjeras que han solicitado su inscripción en el RFC, que ha sido un proceso complejo, ¿no? Sobre todo para extranjeros que no tienen una capacidad operativa tan amplia o bien que no tienen presencia en México. Entonces, lo que se propone en esta iniciativa es eliminar la obligación, digamos, de los residentes en el extranjero que operen a través de plataformas, esto es que enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas. Lo que se propone es que estos extranjeros ya no tengan que cumplir directamente con las obligaciones en materia de IVA, sino que sea la plataforma que retenga el 100% del IVA, y esto es indistinto de si se trata de personas físicas o personas morales extranjeras. Lo que se menciona en la exposición de motivos es que esto se hace por un tema, como les decía, de simplificación, ¿no? Se ha dado cuenta la autoridad que no es tan sencillo para ciertos tipos de empresas de cumplir con todas las disposiciones y por ende cuando se actúe a través de estos intermediarios, son estos quienes deberán de retener y pagar el IVA. Algo que también es importante es y va, digamos, en armonía con este nuevo cambio que se propone, es que las plataformas ya no tendrán que informar sobre estos extranjeros en sus trimestrales, ¿no? Y en el caso de, perdón, de usuarios, ¿no? Que solicitan el comprobante fiscal para poder hacer deducibles y acreditables los gastos que se incurren por motivo de adquirir bienes a través de plataformas de extranjeros, será entonces la plataforma quien deberá emitir el comprobante. Ya, pareciera ser que entonces le están dando ahí un mayor control, simplicidad, pero también un mayor control, ¿no? Para que se lleve a cabo el pago de los impuestos adecuadamente. Pero siempre aunado con esto vemos que pues vienen sanciones, ¿no? Para los prestadores no, que incumplan, vamos, ¿no? Se habla de bloqueos, multas. ¿Qué es lo que se está contemplando en esta iniciativa para si se llegara a dar este tipo de incumplimientos? Fíjate que esto es algo muy interesante que incluso se trató de incorporar desde el año pasado en la reforma para 2020 y es precisamente el incorporar una sanción para residentes en el extranjero, esto es, de aquellos que presten servicios digitales de forma directa a usuarios mexicanos, no a través de plataformas, que incumplan con las obligaciones en materia de inscripción en RFC, de solicitar fiel, de designar representante, de tener un domicilio fiscal en México o de omitir, ¿no? Incluso los pagos de impuestos. Y es más, también se contempla que aquellos que incumplan con la presentación de declaraciones informativas, lo que se propone incluir como sanción es que se haga un bloqueo, ¿no? Que los concesionarios les bloqueen el acceso a servicios digitales, esto es, a servicio de Internet, ¿no? Entonces, evidentemente con esto, pues ya el extranjero no podría proporcionar estos servicios a usuarios mexicanos y algo que se incorpora que creo que es adecuado es este como derecho de audiencia, ¿no? Hay todo un proceso para que previo a que proceda la orden de bloqueo, sí se dé, digamos, un tiempo y se dé, es un periodo de tiempo para que el extranjero pueda subsanar o pueda demostrar que sí está en cumplimiento con sus obligaciones fiscales, ¿no? Ok. Eh, algo que también resulta interesante es que también se prevé en el código una sanción para los concesionarios que no acaten esta orden de bloqueo y esta sanción es bastante alta, va de entre 500,000 a 1,000,000 de pesos por cada mes en que se incumpla esta orden, ¿no? Entonces sí digamos que es una multa bastante grande para estos concesionarios que no acaten estas órdenes. Muy bien. Pareciera ser que todo va orientado hacia esto, porque al menos no visualizamos algún cambio más en IVA o no sé si hay algo adicional, Tere, que quieras compartir en esta materia para ir cerrando con el tema del IVA.
Sí, hay otros dos cambios sencillos. Uno más en materia de economía digital se propone incorporar como supuesto de gravamen la venta de bienes muebles usados a través de plataformas. Con esto lo que se propone es que se elimine la excepción contenida hoy en la ley del IVA. Y por otro lado, y ya no es en tema de servicios digitales, sino es en prestación de servicios de medicina, lo que se propone es que se exente a los servicios de medicina que sean prestados a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada, ¿no? Que son pues mucho de los hospitales de México. Muy bien, pues muchas gracias, Tere. Y por ahí hay algo, digo, para ya cerrar con este círculo y pasar a código, donde hay varios temas bien puntuales, como les decía. Vemos que en materia de IEPS, y ahí más bien para ti, Rodrigo, como experto en esta parte de energía y oil and gas, por lo que vimos leyendo en materia de IEPS, ahí realmente, no sé si haya realmente un cambio referente al tema de gasolinas y diésel. Ahí a lo mejor, digo, como no es parte del expertise de muchos, ahí podrías darnos tu punto de vista, qué es lo que está cambiando en esta parte. Claro que sí, por supuesto, Oscar. Y la verdad es que digo, y esto les va a sonar a todos, ¿no? O sea, tenemos al presidente siempre diciendo que al final del día la gasolina no va a subir más allá de inflación, ¿no? Entonces, como saben, hoy en día ya existía un mecanismo, el cual estaba mediante un decreto, el cual estableció una metodología para determinar un estímulo de IEPS. Entonces, ese estímulo, efectivamente, cada semana se publicaba y ese estímulo lo que hacía es ajustaba el precio. Prácticamente lo que están haciendo es incorporando dicho estímulo a la iniciativa de ley. Entonces ya no es un estímulo, se propone que esta cuota del IEPS se meta en la ley y sea complementaria y su ajuste ocurra ya hoy en día conforme a la ley. Sin embargo, sí hay un cambio sutil, y es que antes era un estímulo que pretendía disminuirse y hoy puede incrementarse. Entonces, la verdad es que sí es un cambio sutil, pero importante, porque al final del día sí vamos a tener que estar viendo cómo afecta esto cada vez que se publique. Entonces, lo que sí puede llegar a pasar es que cuando los precios de referentes de la gasolina y el diésel sean inferiores a los precios base, las cuotas complementarias se sumarán. ¿Qué significa esto? Que digamos que el beneficio que pudiera haber de adquirir gasolinas baratas, pues no queremos que pase al consumidor final, sino que sea algo que se quede el gobierno a través de estas cuotas establecidas en el artículo 2, inciso D de la ley del IEPS. Muy bien, pues si ven, ya recorrimos renta, IVA, IEPS, y la verdad que los cambios hasta ahí son pocos, ¿no? Algunos muy concisos, ¿no? Pero ahora, para entrar en materia, si pasamos a la siguiente, y siempre digo, cuando empezamos con los abogados, agárrense un poco, porque siempre hay temas, y van a ver ustedes qué tipo de temas vamos a estar viendo. Le voy a pedir tanto a Jorge Libreros y a Manuel en este apartado que pues estemos reflexionando sobre algunos tópicos, ¿no? Y sobre todo porque, hemos estado viendo y mediáticamente que el procurador fiscal ha venido haciendo algunos señalamientos en temas en materia de responsabilidad penal en ciertos casos. Y ahora, con la inclusión en esta iniciativa de la norma general antiabusos, si se acuerdan, esto ya lo traíamos desde el 2020 en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Ya vienen ciertas consideraciones para aclarar los efectos que se otorguen a actos jurídicos, ¿no? Aquí, Jorge, desde tu punto de vista, ¿qué opinión nos puedes dar acerca de esta precisión establecida en materia penal que hacen a la norma general antiabuso, ¿no? O sea, porque ahí le están digamos, de alguna manera haciendo ahí algún cambio, y esto qué representaría, ¿no? Y mira, la propuesta de reforma del año pasado establecía, y digo, así quedó, que toda la recaracterización que involucraba la aplicación del artículo 5A no daría lugar a responsabilidad penal.
Eso en varios foros diversas autoridades lo señalaron como algo que les podría limitar sus posibilidades de acceder al tema penal, no solo en esa materia, sino respecto al mismo contribuyente en otros aspectos, ¿no? La realidad es que la figura de la norma general antiabuso, que es una figura muy fina, vamos a decir, que involucra recaracterización de operaciones, trascender a la forma para ver el contenido económico y darle los efectos económicos a actos que formalmente son diferentes, ¿sí? Pues solo se verifica para dar una consecuencia fiscal o para generarte un ingreso, darte una deducción o un crédito, ¿sí? Pero la figura jurídica como tal que nutre la forma, no se elimina, pues. O sea, no dejaste de fusionar, no dejaste de hacer un contrato con ciertas características, simplemente se recaracteriza para que en el mundo de lo fiscal tenga una consecuencia diferente. Eso naturalmente involucra que las formas, los actos formales que dan origen, no dejen de existir en el mundo jurídico, mercantilmente, civilmente, seguirán existiendo. No porque te fusionaste y le dan una consecuencia recaracterizada para efectos fiscales de que no se fusionó o una consecuencia diferente, no quiere decir que vuelve a existir la compañía que se fusionó, ¿sí? Entonces, el limitarlo al tema penal como una rama del derecho adicional era consecuencia de la recaracterización de las operaciones para efectos fiscales exclusivamente. Parecería que la propuesta en su parte de exposición menciona más a la figura de la simulación, que esa sí genera un delito y que ha existido siempre, pero que no involucra una recaracterización solo para efectos fiscales, sino que involucra la verdadera búsqueda en todos los aspectos de la vida jurídica de los actos. Entonces, creo que es de preocupar porque la norma ya existía, pues la norma que castiga la simulación ya existe, ¿no? Esto simplemente es como un aviso de que no te quedes tranquilo en una planeación. Es más, tiene un contenido para mí más mediático, ¿sí? que de verdad que la norma como tal que te van a aplicar ya exista o no, que van a ser las normas del capítulo penal. Entonces, al final es el mensaje lo que vale la pena aquí entender, que es vamos a estar buscando que los temas, en la medida que se pueda, y que en la medida en que lo podamos integrar como un delito, vamos a buscar ir hacia allá. Y es insistir sobre el tema, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Pues bueno, hay que poner atención a ver cómo va evolucionando esto, porque vimos también que en la exposición de motivos como eje, ya ven que ponen evasión, elusión fiscal, donde la idea es fortalecer la vigilancia sobre ciertas transacciones y ponen el ejemplo de fusión y escisiones, ¿no? Y en relación con la escisión de sociedades, vemos que también se propone en esta iniciativa que la misma tendrá carácter de enajenación o la escisión, aun y cuando se cumplan los requisitos del código, los que vemos en el 14b, cuando a través de dicho acto se dé lugar a la creación de conceptos o partidas que no se encontraban registradas con anterioridad o se tenían reconocidas en el estado de posición financiera. Eso, digo, es interesante entender porque pues, este supuesto nos da ya una clara enajenación y como les digo, a veces justos por pecadores, pero así es. En este sentido, Manuel, ¿cómo se tendría que interpretar la norma? ¿Qué tipo de operaciones estarían pensando derivadas de una escisión pudieran dar lugar a conceptos o partidas que no se encontraban registradas? Sí, y fíjate un poquito, Oscar, abundando en tu pregunta, ¿no? Y en la exposición de motivos, ¿qué es lo que establece también la exposición de motivos? Que precisamente con esa creación de conceptos o partidas, ¿no? Se ha buscado transmitir lo que no se tiene por un lado, y dos, se busca la creación de ese concepto partida para equilibrar una ecuación contable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mercado sí hemos visto algunas estrategias, pues yo te diría bastante audaces, ¿no? Un poquito en este sentido, en donde
Por un lado, se escinde una sociedad, que sería la sociedad escindida. Esta sociedad escindida se escinde con cierto activo que es un efectivo, pero por el otro lado, al tener un efectivo relevante, pues efectivamente se crea esta partida de superávit dentro de su capital. Entonces ahí es en donde existe esa creación de esa partida, ¿no? Y por el otro lado, pues la escindente termina capitalizándose a través de un pasivo que previamente se generó, y eso genera la creación de costos fiscales, ¿no? Entonces, si hemos visto, si hemos por lo menos escuchado en el mercado algún tipo de estrategia, pues bastante audaz en este sentido, y sin duda pareciese entonces que es el tipo de estrategias que las autoridades fiscales están tratando de combatir, ¿no? Ya, ok. Oye, y pasando a otro tema, también estamos viendo que, y esto que da un dolor de cabeza y simplemente mucho miedo, los sellos digitales, cuando siquiera se pone en la mesa de cancelarlos, ¿no? A través de esta iniciativa, pues, se propone dejar de inmediato sin efectos los certificados de sellos digitales a los contribuyentes, ¿no? Que no hayan desvirtuado la presunción de inexistencia de operaciones, ¿no? Incluso aquellos que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas. Desde este punto, desde tu punto de vista, esta adecuación o esta inclusión de un límite temporal para la aclaración de la restricción temporal de estos sellos, ¿qué merece tu opinión aquí? Sí, y yo te diría que hay que distinguir entre esos dos supuestos, ¿no? El supuesto que está establecido en el 17H, ¿no? Que es en donde se queda, y así lo dice la exposición de motivos también, de inmediato sin efectos un sello digital. Y por otro lado, como tú bien mencionas y lo señalas en la pregunta que me efectúas, el segundo supuesto se encuentra en el 17H bis, ¿no? Que habla de esa restricción temporal del sello digital, ¿no? En donde se da esta limitación temporal para interponer una aclaración en relación con la restricción, es en esta restricción temporal únicamente, es decir, hablando del 17H bis, ¿no? Ahora, si consideramos adecuada esta inclusión conforme a lo que señalas, bueno, pues al final del día, en la exposición de motivos, lo que se establece es que se busca el que no se mantengan este tipo de opciones o de procesos abiertos de manera indefinida, ¿no? Incluso para las autoridades fiscales, lo que se busca es incentivar la presentación de esa aclaración, ¿no? Lo que sí hemos visto en el pasado, Oscar, yo te diría es que a través de estas aclaraciones, en ciertos casos, las autoridades fiscales han sido exitosas en recaudar ciertos montos, ¿no? Entonces, también este tipo de situaciones de, si lo quieres ver de esa manera, forzar al contribuyente a presentar una aclaración dentro de este plazo de 40 días, pudiese obedecer a un tema recaudatorio, ¿no? Ahora, y esto lo comento porque yo sí he visto algunos casos en el mercado en donde varios meses después de que se da la cancelación, y son empresas muy bien establecidas, simple y sencillamente tal vez en su momento no les interesó aclarar el tema de la cancelación de sellos, a lo mejor por la mínima operación que cierta compañía tenía, y lo hacen muchos meses después, ¿no? Que era una opción que hasta el día de hoy tienen los contribuyentes, ¿no? Ahora, otro supuesto muy interesante y relacionado con este tema es que ahora pasan de restricción temporal a restricción, vamos a decirlo así, definitiva, o que quede de inmediato sin efectos, los dos supuestos muy relevantes que tú comentaste, ¿no? Las presunciones de inexistencia de operaciones tratándose de EFOS y la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Yo te diría que además de lo que cuestionas, pues este es otro cambio muy relevante tratándose de cancelación de sellos. Ya, ok. Oye, y ahí, Jorge, veo que se vio que ahí en el paquete de iniciativa el Ejecutivo propuso diversas modificaciones en temas del Registro Federal de Contribuyentes, y alguna tiene que ver con algo que se puede volver en un problema, ¿no? De no hacerlo adecuadamente en cuanto a requisitos por cancelación de un RFC, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está realmente cambiando de fondo con esta inclusión? Muchas gracias. Bien, la verdad es que esta sí es una joya, porque la visión que la autoridad fiscal está transmitiendo para que ya llegue a un cambio legislativo en materia de registro federal de contribuyentes es muy sensible. Ahorita hay una regla miscelánea y el formato para tramitar
para hacer el trámite de cancelación ya trae algo de esto, pero ahora ya lo llevan a ley y de verdad es verdaderamente sensible, porque para cancelar el Registro Federal de Contribuyentes por fusión, ¿sí?, lo cual su cancelación tiene consecuencias importantísimas en materia de no considerar enajenación el acto, es el único casi requisito de fusión, ¿sí?, relevante. Ahora te ponen ciertas características que no procede el trámite, vamos a decir, no procede a la cancelación, ¿sí?, cuando se tengan facultades de comprobación, se tengan créditos, ¿sí?, o se esté listado en alguna de estas listas de 69B, 69B bis, ¿sí?, o inclusive, y que está también muy interesante, que se tenga discrepancia de ingresos y retenciones con lo que tengan las bases de datos, ¿no? Además, le da la posibilidad al SAT de sacar otras, ¿sí? Entonces, además de estas tres que son sensibles, pues probablemente el SAT, en reglas misceláneas, pueda sacar otras. Lo cual es muy importante porque la fusión, el aviso de cancelación de fusión se va a dar por virtud de que te estás extinguiendo. Y es de explorado derecho que la fusionante se vuelve causaviente de todas las obligaciones y derechos de la fusionada, ¿sí? Entonces, de repente, me están insinuando, y así pretende la ley, decir, bueno, ya se extinguió la sociedad, eso no es un tema fiscal. O sea, que se extinga la compañía por virtud de fusión es algo que es mercantil, es la extinción de una persona jurídica, ¿sí? Pero ya se extinguió, pero va a seguir teniendo su RFC porque no lo puede cancelar, ¿sí? Pero se trasciende todavía más, ¿sí? Allá actos concretos de la autoridad en el mundo de lo fiscal, ¿sí?, actos concretos del contribuyente que tenía determinados activos en la fusionada, ahora se pasaron a la fusionante, ahora con qué factura va a seguir teniendo habilidades la autoridad de realizar facultades de comprobación en el otro RFC, en el nuevo. O sea, se complica mucho porque desconoce la realidad. La realidad es que la compañía ya no existe, ¿sí?, y que existe la causaviencia. Entonces, realmente el llamado ahorita es de si hay una fusión pendiente, hacerla antes porque nos va a evitar problemas, ¿sí?, antes de que entre en vigor, porque nos va a evitar tener que lidiar con esto en el futuro, ¿no? De verdad es una exacerbación de la capacidad y el control que se tiene hoy a través del Registro Federal de Contribuyentes, de los sellos digitales, que trasciende a la vida de la compañía, ¿no? Oye, si yo no puedo facturar, si yo no puedo emitir una factura, pues nadie va a consumir conmigo, ¿sí? Si yo no me puedo extinguir cuando me estoy fusionando, pues entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pero así está. Hemos tenido ya casos hoy de que no nos aceptan la cancelación de RFC, independientemente de las consecuencias que tiene para efectos del 14B, ¿sí?, que generan unas consecuencias de muchas naturalezas, de muchos tipos, vamos a decir, por virtud de una pretensión como esa que va totalmente discorde con la realidad, ¿no? Muy bien. Gracias, Jorge. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí en un segundo popurrí de algunos aspectos relevantes, como les decías, vienen varios cambios en código, sin embargo, elegimos los que pudieran ser mayor de su interés, pero claramente en el transcurso de este proceso iremos analizando otras. Pero aquí en materia de que pareciera que en relación con el plazo de conservar la contabilidad, aumenta en ciertos casos, ¿no? Por lo que vemos que se propone incorporar pues, ciertos supuestos de sección a cierta información y documentación. Respecto a estos supuestos de conservar cierta documentación, soporte en algunos actos, Manuel, ¿cómo piensas que juega la retroactividad en la reforma relativa a la conservación de la contabilidad?
Sí, y aquí yo creo que, Oscar, resulta muy importante el tratar de contextualizar a la norma, ¿no? ¿Cuál es la discusión o por qué está sucediendo este tema de la reforma? Cuando se analiza el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Uno de los supuestos de excepción en donde deberá de conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate esa información, es tratándose de las actas, ojo y subrayo, actas relacionadas con aumento o disminución de capital, fusión o escisión de sociedades, constancias en la distribución de dividendos o constancias relacionadas con costo fiscal de acciones. Entonces, ¿qué sucede con este supuesto? Que la autoridad lo que pretende, y a través de la exposición de motivos lo señala, es que dice, oye, se ha detectado resistencia de los contribuyentes de proporcionar información relacionada con estas actas y relacionada con la substancia económica de esas actas. ¿Por qué? Porque lo que han alegado los contribuyentes al final del día es que el artículo al día de hoy, el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, únicamente habla de actas, pero no de documentación adicional o de esa substancia económica relacionada con esas actas. Entonces, ahora lo que se trata de establecer en este artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, pues es diversa documentación para precisamente acreditar esa substancia económica relacionada con las actas, ¿no? Como pueden ser estado de cuentas bancarios, avalúos, ciertos estados financieros, papeles de trabajo, ¿no? Ahora sí, entrando un poquito a la pregunta que efectivamente realizas, pues, ¿qué es lo que sucede? Que sin duda van a darse dos posturas contrarias en este sentido. Una postura, por un lado, en donde lo que sin duda se va a poder o tratar de sostener es que, pues, si no lo establecías con anterioridad en el Código Fiscal de la Federación, entonces es algo que respecto de este tipo de operaciones no me lo puedes solicitar hacia el pasado, ¿no? Actas o aumentos de capital, dividendos, constancias que ya tuvieron efectos en el pasado, ¿no? Esa sería, yo te diría, una postura. Pero por el otro lado, existe otra postura basada incluso en alguna tesis por ahí de la Corte cuando se dio el tema de las pérdidas, precisamente también en este artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, en donde lo que se pretendiera establecer es, oye, si tú conforme a este precepto tienes un plazo de 5 años a partir de que le diste el último efecto fiscal al acto, vamos a decirlo así, y todavía te encuentras dentro de ese plazo de 5 años para conservar la información, entonces, al final del día, no se trata de una violación al tema de retroactividad, ¿no? Entonces, yo te diría que aquí, pues iba a haber una postura encontrada. Sí hay muchos temas prácticos, Oscar, porque al final del día, pues se trata en muchas ocasiones de información, pues muy vieja, si lo quieres ver de esa manera. A lo mejor ni siquiera hay estados de cuenta bancarios electrónicos como los tenemos hoy en día, sino tal vez se trata de información de estados de cuenta en su momento bancarios en papel y que pues seguramente corresponden a hace 20 años, por ejemplo, para la creación de un costo, ¿no? Oye, Manuel, ¿y ahí si lo ligas a la tesis esta relacionada con fecha cierta, esto influiría? Yo creo que sí, sí tiene una cierta influencia porque pareciera que las autoridades fiscales, aprovechándose tal vez de estos señalamientos o de esta documentación para acreditar la substancia económica, ¿sí? Al final del día pudiera tratar de alegar o argumentar que también se tiene que demostrar la fecha cierta en relación con esta documentación. Aquí lo que es válido decir, y yo te diría trabajar en este sentido, es decir, oye, cuando tú haces esa lectura de esa sentencia, que hace referencia a la fecha cierta, pues también la puedes demostrar a través de otros medios si lo quieres ver de esa manera. Entonces, sí es recomendable empezar a trabajar en este sentido, ¿no? Muy bien. Oye, también dentro de otras, digamos que posibles modificaciones, vemos que actualmente se prevé que el aseguramiento precautorio únicamente será aplicable a los contribuyentes y a responsables solidarios respecto de los actos, solicitudes, informaciones dirigidos a estos, ¿no? Pero sin embargo, ahora lo que estamos viendo en la iniciativa, algo más que se busca pues, incluir a terceros relacionados con los contribuyentes, es decir, a ver, aparte de ti, ya hay terceros relacionados que pudieran dar pie a este aseguramiento precautorio, ¿no? Ahí tú, ¿cómo estás, cómo podríamos afrontar o cómo entender esto para tener esta ampliación a terceros relacionados?
Sí, ¿qué es lo que sucede al final del día, Oscar? Que cuando se hace el análisis de la exposición de motivos, ¿no? Aquí se señala que lo que se trata de atacar es a los terceros relacionados que se oponen generalmente a este tipo de revisiones, ¿no? Y específicamente hace mención a los CEFOS, por un lado, y dos, por el otro lado, a las personas que obtienen ingresos exorbitantes como asimilados a salarios, ¿no? La problemática o la posible inseguridad jurídica que se pudiera generar en virtud de este aseguramiento precautorio ahora a terceros relacionados, pues es que el supuesto, si bien va dirigido en un principio conforme la exposición de motivos a EFOS o asimilados a salarios, termina siendo pues muy amplio, ¿no? Porque cuando ya se analiza la norma que se está proponiendo, pues nada más habla o hace referencia a los terceros relacionados cuando nada más se quería atacar a estos dos supuestos. Ahora, otro tema muy relevante en relación con el aseguramiento precautorio es que cambia la prelación y en primer término se establece en relación con esta prelación a las cuentas bancarias, ¿no? Lo cual también resulta muy relevante. Muy bien, ok. Oye, Jorge, ahí en materia de acuerdos conclusivos, la iniciativa de reforma señala que se ha detectado que los mismos han sido utilizados por los contribuyentes para alargar los procedimientos de fiscalización y con ello pues desvirtuar incluso hechos relacionados con operaciones simuladas. Ahí, ¿tú cuál crees que sean las consecuencias prácticas de la limitación temporal para la interposición de acuerdos conclusivos? Sí, definitivamente es un tema importante porque el acuerdo conclusivo ha servido muy bien para poder llegar a acuerdos con el SAT. Dentro de las diferentes oficinas del SAT, obviamente hay diferentes, tratan diferente su relación con Prodecon, pero en la mayoría de las ocasiones lo primero que se gana precisamente es tiempo, ¿sí? Y ese tiempo hoy lo cambian totalmente, o sea, lo ponen al principio. O sea, vas a tener que interponer el acuerdo conclusivo al principio, ¿sí? Cuando mucha de la visión que se tenía del acuerdo conclusivo era porque no le daba tiempo a la autoridad, presentabas el conclusivo ya más cargado al final del plazo de 6 meses, ¿no? Es una visión muy sensible porque creen que sirve para retrasar los procesos cuando el retraso de los procesos no necesariamente es culpa del contribuyente, ¿no? Entonces, al final nos da una lista de supuestos en los que no va a proceder. Muchos ya sabíamos que no procedían, ya era parte de la práctica, ¿sí? Pero una de las cosas más importantes es precisamente la visión que se tiene al exigirte que se tiene que presentar dentro de los 15 días del oficio de observaciones. No has contestado el oficio de observaciones todavía, ¿sí? Cuando ya tendrías que estar presentando antes, inclusive de la contestación del oficio de observaciones, el conclusivo. El segundo efecto que es muy relevante es que ya no va a haber segundos conclusivos, porque a veces se cerraba uno y presentabas uno después, ¿sí? Esto ya va a ser muy complicado porque pues, ese segundo seguramente va a estar después de los 15 días de la emisión del oficio de observaciones y ya no va a proceder. Entonces, con esta visión de sujetarlo al principio, ¿sí? Pues, te colocan en una posición de solamente presentar uno, ¿sí? Y en una etapa muy adelantada, cuando realmente lo que quieres es que la autoridad ya se haya involucrado en el expediente, que ya lo haya visto y que desde ahí ganes la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que lo va a hacer mucho más estricto, ¿sí? Es el mensaje al final, ¿sí? Va a tener plazos más regulados, ¿sí? Y eso creo que puede trascender a la consecución de un buen acuerdo, ¿sí? Muy bien, gracias, Jorge. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí, Manuel, respecto a devoluciones de saldo a favor, pues, se propusieron diversas modificaciones y la verdad me hace pensar, sobre todo en el caso de IVA, ¿no? Cuando metes devoluciones cada mes y cada una de ellas lleva su vida propia en el proceso, esto pueda complicarlo, ¿no? Aquí no sé cómo lo estás viendo, qué podríamos esperar que se emita una sola resolución o se lleve a cabo una sola facultad de comprobación respecto a diversas solicitudes de devolución de un mismo tributo.
Sí, y en la exposición de motivos, Oscar, lo que se establece es que se busca ser más eficiente y oportuno ese procedimiento de devolución, ¿no? Con este tipo de facultad conjunta, si lo quieres ver de esa manera, o la emisión de una sola resolución. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este sentido, hemos visto casos de los dos lados, si lo quieres ver, o te puedo dar para los lados. Uno en el sentido en donde, pues, en muchas ocasiones se tiene la necesidad de presentar muchas devoluciones en materia de IVA y el tener tantas devoluciones abiertas hace que pues la devolución misma se vaya retrasando, ¿no? Ya por temas de proceso y porque se van abriendo distintas facultades de comprobación. En este sentido, si esto está sucediendo y la autoridad de verdad lo aplica de manera efectiva, el tema de considerar una sola facultad de comprobación o la emisión de una sola resolución, pues yo te diría que se ve muy positivo, ¿no? Pero por otro lado, sin duda, el que se estén, vamos a decirlo así, fusionando todas estas devoluciones en una sola facultad de comprobación y en muchas ocasiones lo que se busca es tener un entendimiento de la operación con la autoridad fiscal, pues esto también, por otro lado, pudiera al final del día dar lugar a que si es que no se da ese entendimiento de la operación, por ejemplo, pues se niegue la totalidad de tus solicitudes de devolución sin ir explicando una por una en relación con el tipo de operación que estás realizando, ¿no? Entonces, las problemáticas se pueden dar de los dos lados, yo te diría. Ok. Oye, Jorge, y aquí se está incluyendo algo nuevo, ¿no? Dentro de las facultades de las autoridades que consiste en dar a conocer de manera periódica parámetros, ¿no? De referencia relacionados con utilidad, conceptos no deducibles, tasas de impuestos, que tienen otras entidades, ¿no? Como me da la impresión así, a ver, tú estás en tal sector y la tasa efectiva es esta o aquella. Y desde tu Exacto. punto de vista, ¿cómo crees que se puedan preparar las compañías para al conocer información de estos parámetros respecto a su industria? ¿Qué recomendación darías? Sí, yo pensaría que, o sea, efectivamente se incluye una facultad de la autoridad que es, pues, la visión de la autoridad es te voy a ayudar a que sepas si estás pagando bien o estás pagando mal, ¿no? Porque yo voy a hacer un parámetro, por industria, ¿sí? Por sector, y lo voy a dar a conocer, ¿sí? Y pues tú vas a tener la capacidad de ver si estás abajo o arriba, ¿sí? Obviamente pensando en que los que estén abajo pues van a ir inmediatamente a buscar cómo corregirse, ¿no? Definitivamente la información y el dar a conocer la información va a ser un elemento muy importante en medición de riesgos, ¿sí? Y definitivamente el conocer en dónde dentro del sector nos ubicamos nos va a ayudar a mejorar y a estar preparados en un momento determinado, mejorar la documentación, etcétera, etcétera, porque seguramente habrá una acción por parte de la administración hacia nosotros si estamos abajo de lo que ellos consideran sus análisis, que como los hagan, ¿sí? Si estoy arriba o abajo del sector o industria, ¿no? Gracias. Y por último ahí, Manuel, pues vemos que la tecnología está en todo, ¿no? En las revisiones, ahora sí como el Big Brother en tiempo real nos están revisando, pero aquí en las visitas, en particular el uso de la tecnología, ¿crees que pudiera implicar alguna violación a la privacidad por parte de las autoridades fiscales? Porque esto es algo que están incluyendo, ¿no? Sí, y fíjate que esto ha generado mucho revuelo, incluso han salido muchas notas periodísticas en este sentido, ¿no? Porque precisamente lo que se establece es esto, la utilización de herramientas tecnológicas, como puede ser cámaras fotográficas, video, grabadores, teléfonos celulares, para recabar imágenes y material que sirva de constancia de los bienes. ¿Cuál es el tema? Y que incluso, insisto, se ha manifestado en los medios, que bueno, pues tú puedes tener tu domicilio fiscal, ¿no? Primero, pues en donde está la empresa. Dos, a lo mejor una persona física sí tiene una oficina, pero tres, puedes tener tu domicilio fiscal como persona física en tu casa también, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que se ha manifestado en el medio. Y si al final del día, en este ejemplo que pongo, la persona física tiene su domicilio fiscal en la casa, bueno, pues pareciera que la autoridad fiscal
pudiera ir a recabar este tipo de imágenes o material a través del uso de herramientas tecnológicas. Entonces uno se pregunta, oye, al final del día hay una violación a un derecho de privacidad o no. Y aquí hay varios precedentes, ¿no? Algunos precedentes de la Corte, ¿no? Unos que dicen, oye, cuando este tipo de supuestos de derecho de la privacidad se den, la autoridad tendrá que probar con elementos objetivos y razonables para justificar válidamente, ojo, la afectación a la libertad y seguridad personal, que es algo de lo que se ha estado alegando en los medios, ¿no? Por otro lado, hemos visto casos en donde se ha discutido en relación con este derecho a la privacidad, por ejemplo, en el tema de la contabilidad electrónica se discutió y la Suprema Corte también resolvió en relación con esto, diciendo que ahí no había una violación al derecho de privacidad porque tú única y exclusivamente estabas proporcionando información relacionada con la contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero no así relacionada con aspectos confidenciales o de la vida privada. Entonces, si esta intromisión lo que implica es que pudiera darse un daño, vamos a decirlo así, a esa seguridad personal o aspectos confidenciales o de su vida privada, tal vez sí pudiera argumentarse el tema de una violación a un derecho de la privacidad. Ahora, el otro tema que sí preocupa también, Oscar, es que no se establece algún tipo de mecanismo, vamos a decirlo así, para la utilización de estas herramientas tecnológicas, esperando que surja algún tipo de regla en este sentido, ¿no? Muy bien, gracias, Manuel. Como ven, esta parte de código pues, es bastante extensa, pues muy delicada en ciertos aspectos ahí específicos. Como les decía, durante el transcurso de este proceso vamos a entrar con mayor profundidad, analizarlos, estar cerca de ustedes. Tal vez en aras de los que hicieron algunas preguntas, nos gustaría responder, si les parece, 4 o 5 preguntas muy rápido para poder estar cerrando el evento. No sé si ahí en orden, Tere, ahora sí que lady first. Claro, muchas gracias, Oscar. En materia de economía digital hay varias preguntas. Con gusto, si quieren, las atendemos después a cada uno de ustedes. Pero bueno, para ver una de ellas que me parece interesante, dice la pregunta, entonces, en el caso de los servicios digitales en los que no existe intermediación, la responsabilidad sería por parte de la entidad mexicana que recibe el servicio bajo la figura del IVA teórico. Aquí la respuesta es no. O sea, cuando no hay intermediación, el que es el obligado a cumplir con todas las, digamos, con todos los requisitos en materia fiscal es el residente en el extranjero directamente. No se transmite la responsabilidad al usuario mexicano ni a una empresa mexicana. Y como decíamos, lo que se propone es que si el extranjero incumple con todos esos requisitos, digamos, con cualquiera de ellos, entonces procederá el proceso para bloquear acceso a Internet. Ok, muy bien. Como dices, daremos respuesta a todas y cada una de las preguntas y las subimos al micrositio. Ahí, Rodrigo, no sé si en algo de impuestos sobre la renta haya algún cuestionamiento que quieras dar respuesta. Hay una pregunta, Oscar, que dice que si hay una asociación civil que actualmente no tiene autorización para recibir donativos, entiendo que para la declaración anual del 2020 tendrá que acumular su ingreso como sociedad que tributa en el título 2. La respuesta es no. El transitorio lo que te permite es que al cierre del 2020 sigas tributando conforme al título 3 y pagues el impuesto del remanente distribuible como se hace actualmente, y ya serías contribuyente del título 2 a partir de ese momento en adelante. Entonces, digamos que el transitorio sí te permite que determines todavía en el 2020 y al cierre un remanente distribuible. Ok, gracias. No sé, ahí, Jorge, Manuel, digo, la verdad que hicieron puntualizaciones interesantes, pero sí hay alguna pregunta. Sí, sí, hay alguna, y digo, tratamos de cubrir lo más relevante. Hay muchísimas más reformas en el código, ¿sí? Pero creemos que estas son las más sensibles. Por ahí una de las que sí es muy relevante es el tema de la contabilidad, que hay varias preguntas en ese sentido. Y el efecto retroactivo que pueda llegar a tener. Definitivamente la norma entra en vigor va a entrar en vigor el primero de enero.
¿qué pasa? Y podemos identificar 3 momentos, básicamente. Podemos entender a partir del 20, que yo creo que vamos a tener la obligación, no hay lugar a duda. Los últimos 5 años a partir del 20, que es donde los últimos 5 años estaban todavía dentro de esta posibilidad de conservar la contabilidad de una forma, pero todavía sigo teniendo esta norma nueva, pero todavía la estoy conservando, la de los 5 últimos años, ¿no? Y lo que involucra del sexto para atrás, ¿no? Entonces, hay 3 momentos diferentes en términos de retroactividad, porque si entra en vigor hoy, es cierto, pero todavía estoy conservando la documentación del 18, pues es diferente a decir la documentación del 2005, ¿no? Hoy por hoy, la autoridad ya ha trabajado esto, los que hemos tenido auditorías en este tema, ya la autoridad lo pide, ¿sí? Creo que esto nos viene a dar un argumento de que no podría pedirlo por el pasado anterior a la obligación que hoy tengo de tener la contabilidad, ¿no? Creo que fortalece el argumento inclusive, ¿sí? Pero definitivamente tendría que ser un tema controversial a nivel contencioso, litigio, ¿no? La autoridad sí está muy ensimismada con el hecho de que debes de proporcionar esa información para poder soportar, pues, la CUCA, la CFIN, el costo fiscal de las acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. La verdad que hay varias preguntas y nuestro compromiso es dar respuestas a ellas. Les decía, hasta en el micrositio que tenemos vamos a subir este material, el video para que lo vuelvan a ver. Ya hay un tax alert y vamos a ir produciendo información y documentos, videos, conforme vayamos viendo el desarrollo de esta aprobación de esta iniciativa. Por favor, ahí mantengámonos en contacto. Nosotros los estaremos invitando a siguientes eventos una vez que veamos ya más modificaciones o más certeza sobre este primer planteamiento, pero sí queríamos compartir de inicio con ustedes las principales o las primeras pinceladas de lo que estamos viendo, y seguramente esto va a dar mucha materia para analizar y estudiar. De antemano les damos las gracias por haber estado con nosotros en este tiempo, y en un siguiente evento con gusto nos va a dar mucho gusto verlos. Muchas gracias.